Hola familia, un jueves más aquí con todos vosotros, con el deseo de que estéis disfrutando de una semana llena de la presencia del Señor. Estamos buscando como iglesia esa presencia cada vez más y esperamos este despertar de parte del cielo para todos nosotros, para toda nuestra iglesia. Antes de comenzar la reflexión de esta noche, recordaros que el mes que viene, diciembre, vamos a tener la cena evangelística de Navidad. Es una cena donde vamos a encontrarnos todos como familia y es una cena en la que podemos invitar a otras personas, sobre todo que no sean de otra iglesia, personas amigas o personas a las que les puedes estar predicando el Evangelio o a las que les puedes decir, ¿quieres ver cómo celebramos la cena de Navidad? Te invitamos, no cuesta nada. Y que los puedas traer. Evidentemente hay algo importantísimo y que es pues que tendrás que traer tu propia comida y un poco para compartir con la persona que viene. Pero así vamos a hacer familia y vamos a compartir la mesa todos. No olvides de ser muy puntual porque el programa es largo. Dios te bendiga, nos vemos ahora mismo. La reflexión que tenemos para esta noche la encontramos en la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Corintios es una epístola que me encanta y es una epístola que es muy práctica para lo que significa evaluar las diferentes fases que uno tiene en la vida cristiana y saber de qué forma podemos irlas enfrentando, podemos irlas transitando. En este caso vamos a hablar de tres principios, de los muchos que hay, tres principios de vida cristiana que entiendo que son muy actuales para todos nosotros y van a sernos de mucha utilidad. Pablo quiere mostrarles en primer lugar, o el primer principio, que es el principio de ser capaces de recibir para dar. Y recibir en este caso cosas que pueden ser más importantes que la economía o que el dinero o que los favores. Pablo comienza en este caso hablando de poder recibir algo que en muchos momentos todos necesitamos, que es el consuelo. En un momento dado en nuestra vida todos pasamos por situaciones en las que nos hace falta ese consuelo, en las que necesitamos ese consuelo, ese brazo amigo, esa mano amiga que va a estar ahí tratando de cuidarnos, tratando de bendecirnos y que aunque muchas veces no nos diga nada, es suficiente sentir el calor de su cercanía. Pablo nos dice que Dios es especialista, es precisamente en eso. Segunda de Corintios capítulo 1 del 1 a 4 dice, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no son las de Dios, son las nuestras, pero Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque Él es Dios de toda consolación. Y nos consuela para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Ser cristiano es ser generoso. Ser cristiano no tiene nada que ver con el egoísmo. El cristiano huye del egoísmo. Y Pablo dice, de la misma manera en que yo fui consolado, de la misma manera que nosotros consolamos, tenemos un consuelo personal de parte de Dios cuando tenemos problemas y cuando le buscamos. Y yo anhelo ser usado por Dios para consolar a otros de la misma manera que Dios ha hecho conmigo. El ser generosos, hermanos, el dar de lo que hemos recibido, y hemos recibido de gracia, dar de gracia, hemos recibido gratis, hemos recibido sin que en ningún momento nos haya costado ningún sacrificio más que clamar ante la presencia del Señor y decirle al Señor, Señor, te necesito, consuélame en esta situación. Y Dios, que es rico en misericordia y en consolación, lo va a hacer, pero también te va a animar y sin ganarte un hermano, una hermana, quizá cerca de ti, que necesitan ese consuelo, al que tú puedas acercarte, darle un abrazo y decirle, yo estuve como tú, Dios me ha sacado, confía en el Señor. Es decir, que podamos amar al otro de la misma manera que nosotros
hemos sido amados y que nosotros nos amamos, que nos interese el otro de la misma manera que nos interesamos a nosotros mismos. El segundo punto que Pablo trata lo encontramos en 2 Corintios capítulo número 12, versículos 7 al 10. Vamos a leerlo un momento, por favor. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje realmente lo podría calificar con la misma palabra que termina el texto, fuerte el mensaje. Fuerte, ¿por qué? Porque Pablo va a mostrarle a los corintios que el Señor siempre va a cuidarnos, intentar cuidar nuestra vida espiritual para que maduremos y no nos descarriemos del camino que Él nos ha marcado y que conduce a la vida eterna. Pablo podía desarrollar su ministerio. Pablo delante suyo tenía un impedimento, sin embargo, que podía haber sido fatal para su vida espiritual. Podía haber sido fatal para actuar en el poder del Espíritu Santo y llevar a los gentes a los pies del Señor Jesucristo. Ese impedimento era la grandeza de sus revelaciones. Así nos dice el versículo número 7, el principio. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. No las califica de cualquier cosa. No las califica de una simple visión, no las califica de un simple sueño, no las califica de una pequeña palabra profética o de un momento en que él habla en lenguas. Él las está calificando, inspirado por el Espíritu Santo, como extraordinaria grandeza de las revelaciones. Eran grandes, hermanos, eran extraordinarias, fuera de lo normal, fuera de lo común. Y Pablo dice, por esta razón, por esas revelaciones tan grandes que podían colocarme en una situación de peligro, en una situación de tentación, en una situación de enorgullecerme demasiado porque yo soy el que está recibiendo esas cosas y no los demás. Por esta revelación, dice, para impedir que me enaltezca, para impedir que yo viva engreído en mí mismo, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. El Señor permite que un mensajero de Satanás le abofetee para que le ayude a tocar los pies en el suelo. A veces los caminos del Señor no son nuestros caminos. A veces pensamos que cosas que aparentemente nos son negativas, si no tenemos discernimiento de parte de Dios, vamos a pensar que son malas, vamos a pensar y a creer que Dios no nos está ayudando, que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros. Y sin embargo, algunas veces podemos descubrir por revelación del Espíritu Santo de Dios, porque tenemos los sentidos ejercitados para el discernimiento de las cosas. Cuidado, esto que está ocurriendo, ¿por qué razón está ocurriendo? Soy hijo de Dios, estoy viviendo en santidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motivo? Y Pablo llegó a averiguar el motivo. Y le fue importante averiguar el motivo, porque no se rebeló contra Dios, sino que pudo someterse a Dios, aceptar lo que había y entender de parte de Dios que no había otro camino más que ser abofeteado por un mensajero del enemigo, porque si el Señor lo sanaba de esta espina, estaba en peligro de seguir cayendo, de creérselo, de engreírse. Y él lo aceptó. Si este es el camino que tú permites para que yo crezca, para que yo madure, y yo acepto ese camino.
Luego, un poquito más adelante, Pablo dice algo que demuestra esa visión tan clara que él tiene, que demuestra de verdad esa unción de revelación que él tiene y ese saber escoger las cosas. En el versículo 9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Con muchísimo gusto. Su comprensión de la vida es tan correcta que en lugar de lamentarse en sus debilidades, en sus luchas, en sus privaciones, dice, me voy a gozar. No quiero perder por nada del mundo el poder de Dios, lo que Dios me ha dado para servirle. Porque no quiero servir en la carne, no quiero servir en mis fuerzas, no quiero servir en mis pensamientos. Sea más o sea menos, yo quiero servir siempre en lo único que el reino de Dios se puede establecer. No en comida, no en bebida, no en visiones, en el poder de Dios. Por eso, y el que sabe valorar también esto, en el versículo 10 dice, por eso, por esta razón, porque no quiero de ninguna manera perder ese poder que Dios me ha dado. Por eso, dice el verso 10, me complazco en las debilidades, me complazco en insultos, me complazco en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Me complazco. Casi son expresiones de loco. ¿Quién se puede complacer en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las angustias? Pero sabes, cuando tú eres capaz de discernir que todo eso lo produce algo de parte de Dios, para que tú puedas vivir en el poder de Dios, haces lo que Pablo hizo. No, yo no voy a echar marcha atrás. Ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, no cambio lo que me puedan dar, de lo que me puedan librar, con tal de vivir en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, Él es el fuerte. Él va en mis viajes misioneros, Él predica en los lugares donde yo predico, Él se manifiesta en los lugares donde Él se manifiesta, Él toca las vidas a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Él es el que tiene el poder y el que tiene que ser ensalzado. Y si no hay otra manera, acepto esta forma, esta manera. El último punto, el tercer punto, Pablo va a mostrarle a los corintios que hay que enfrentar. No soportar, sino enfrentar a los falsos maestros y acusadores. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 hasta el 15. Leemos, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vivimos en tiempos de tecnología, de alta tecnología, cada vez más. Ya no existen barreras entre ciudades, entre países, y podemos llegar a ver cosas que antes tardaban muchísimo en llegar a nosotros, noticias, fotografías, las podemos estar viendo hasta en directo, cuando están ocurriendo en la otra punta del mundo. Y esa tecnología ha abierto las puertas de nuestras casas a muchos falsos profetas, falsos maestros, a falsas doctrinas que pueden intentar colarse en nuestras vidas y en nuestras casas para convencernos de que estamos equivocados. Son los que desean perturbar nuestras creencias, las que hemos recibido desde siempre, para debilitarnos y apartarnos de la fe, que como decía Judas, es aquella fe dada una vez para siempre a los santos. Dice en el versículo 13, os lo recuerdo,
porque los tales falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque los tales son falsos apóstoles. Es decir, en ese tiempo ya existía eso, no teníamos esos medios de comunicación, pero por todos lados Satanás se había ocupado de convencer y usar a personas para que se metieran en las iglesias y trataran de hacer esa labor que hoy se hace a través de Internet. Pablo los equipara a influencias de Satanás, a mensajeros de Satanás. Él los califica, como hemos leído en el versículo 13, de obreros fraudulentos y de obreros que no predican el evangelio verdadero que se nos ha dado, y que todos los que no predican ese evangelio van a tener no solo un final malo, sino que están bajo la influencia directa de Satanás. Parece mentira, alguien que no predica un evangelio correcto está bajo la influencia de Satanás. A veces esperamos influencias de Satanás con manifestaciones muy extraordinarias, pero no hay peor manifestación, mis queridos hermanos, que la manifestación del engaño, de aquellos que se visten tratando de aparentar como si fuese una obra de teatro, tratando de aparentar lo que no son y tratando de compartir con su boca un mensaje que nos va a desviar de la verdad. Eso es lo que dice el verso 15. Por tanto, no es de sorprender que haya toda esta gente, porque además de que los demonios se disfrazan de ángel de luz, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen de servidores de justicia. ¿Qué esperamos? Lo que va a llevar de parte del diablo no es la verdad. Él es padre de toda mentira. Y ese padre de toda mentira va a utilizar las redes, va a utilizar a personas que están en las redes para que se disfracen y traten de transmitirnos la mentira, disfrazados de ángeles de luz. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente, no darles lugar. No darles lugar. Rotundo, taxativo. No darles lugar en nuestra vida. ¿Tienes una iglesia? ¿Tienes un liderazgo que vela por ti? ¿Tienes un liderazgo que te cuida? Estamos tratando de compartir la sana doctrina que hemos recibido de la palabra. Y si alguna vez tienes dudas, si en algún momento hay algo que te hace pensar si estaremos correctos o no, o que necesitas demostrártelo por la palabra de Dios, consúltanos. Consulta a los líderes, consulta a la pastora, consúltame a mí. Podemos compartirte con facilidad aquellas dudas que puedas tener y tratar de resolverlas, pero nunca le des acceso a estos mensajeros del enemigo. Terminamos con una idea, o recordando los 3 puntos. Primero, todo lo que recibas de Cristo no es para quedártelo a ti mismo. Compártelo. No seas egoísta. La segunda de estas cosas, vive la fe seguro del cuidado de Dios para tu vida. Y tercero, desecha todo lo que no viene de Dios, permaneciendo firme en tu iglesia. Y la bendición de Dios estará sobre tu vida y te ayudará a caminar hasta el final de tus días. Querida iglesia, nos vemos el domingo. Venir preparados y en fe, porque esperamos una nueva visitación del Señor para nosotros. Dios les bendiga, queridos.